Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? El objetivo de esta charla es continuar con la exposición y puesta en crisis de ciertos preceptos culturales ampliamente difundidos y uniformemente aceptados. Ubicarnos entre bambalinas para poder dejar al descubierto o al menos poder comprender mejor cómo el mago, por decirlo de alguna forma, realiza sus trucos. No para dejarlo en evidencia, sino para dejar de creerlos tanto. A sabiendas que esta mirada que proponemos pierde la frescura ingenua de creer en la fantasía, apostamos a que pueda aportar una nueva comprensión de aspectos que en muchas ocasiones son pasados por alto, en el estudio de determinados temas sin profundizar las razones ocultas que subyacen tras de ellos. Hemos iniciado nuestras conversaciones hablando de las distinciones, de las diferencias, de que nunca la mirada de un autor, un cineasta, un crítico es ingenua. Siempre existe un posicionamiento, una toma de partido, aunque sus fines o intenciones no se nos revelen claramente desde un principio. Nuestro objetivo es que juntos nos convirtamos en lectores posicionados, menos crédulos y más cuestionadores que nos pretende disponer como verdades absolutas. En ese sentido, la ciudad de Nueva York, Culhas y el futurismo nos brindan, a nuestro entender, un campo de experimentación propicio para dejar al descubierto muchas de estas operaciones, descorriendo el telón que oculta al titiritero y a los múltiples hilos que se entrecruzan, anudando a personajes muy encumbrados y reconocidos de la crítica y de la historia contemporánea. No hay empero una intención de construir una mirada conspirativa, ni mucho menos hay en nuestro objetivo abonar la idea de un gran hermano, una superestructura omnipotente que gestiona y condiciona nuestra mirada del mundo. Simplemente poner en cuestión las estrategias que existen y que se ponen en juego en estas competencias culturales y su voluntad y puja para conformar y constituirse en el relato oficial. Es interesante observar la posición de los jóvenes intelectuales europeos ante la creciente intervención de la arquitectura norteamericana. Según la mirada de Siegfried Gideon, aparece como claramente reaccionaria. Pero esta reacción se comprende mejor si se la entiende como parte de las actitudes con las que los europeos respondieron a la modernización acarreada por el impetuoso avance norteamericano. En la inmediata posguerra, el tradicional antiamericanismo europeo experimentaba una inflexión. Devastados los países de la zona central del continente necesitaban de la ayuda estadounidense y eran seducidos incluso por el American Way of Life. Pero a la vez no dejaban de percibir con disgusto esa nueva situación a la que comúnmente calificaban como vulgar. Por añadidura, los norteamericanos extendieron su programa de descolonización a muchas colonias ocupadas por las expotencias europeas, debilitando aún más su frágil o endeble situación. En este contexto contradictorio de competencia y ayuda, se fue tejiendo esta complicada trama de sentimientos, ideas y posiciones en las que se cruzaban muchas veces con igual intensidad líneas tanto de adhesión como de rechazo. En esta encrucijada, Culhas sitúa el nudo y mirada principal de su libro Delirio de Nueva York, que a partir de este momento vamos a comenzar a deconstruir. El 20 de febrero, Filippo Tommaso Marinetti publicó el primer manifiesto futurista. Ese mismo año, Henry Ford ponía en funcionamiento la primera línea de montaje de autos en Detroit. Raymond Hood proponía en 1929 unas células de ciudad que, ocupando 3 manzanas, concentrarían viviendas, hoteles, cines, lugares de trabajo, oficinas que podrían repetirse conformando una ciudad dentro de otra ciudad. Edificios múltiples que, reuniendo funciones complementarias, conformarían una ciudad bajo un mismo techo. En 1925, Le Corbusier exponía su plan Voisin. Rainer Banham escribe 2 artículos, Sanelia, publicado en The Architectural Review en 1955, bajo el título Futurismo y Arquitectura Moderna, y en 1957 en la revista The Journal of the Royal Institute of the British Architecture. Bruno Sevi, en Poética de Sanelia e Ideología Futurista de 1956, publicado en la Architecture Cronach e Historia, inicia la recuperación del legado futurista por historiadores italianos, como Enrico Criposti, Luciano Caramel, Alberto Longati, cuyas obras se han dedicado a reconstruir la arquitectura del movimiento futurista y sus relaciones, nexos, influencias con otras vanguardias. Rainer Banham publica Megaestructura,
futuro urbano del pasado reciente, donde realiza una compleja síntesis siendo testigo de la era espacial. Interpreta la llegada del futuro, pero para explicarlo lo recupera al futurismo, reinterpretado y traducido a partir de los proyectos de los Arquigram, afirmando que fueron quienes terminaron cumpliendo más rigurosamente los imperativos verbales que aquellos, despertando en una generación la búsqueda de materializar la relación máquina-ciudad. Los proyectos de Han Hollein, de gigantes máquinas instaladas en el Bajo Manhattan, brindan una aproximación a lo que he mencionado. Ren Koolhaas, Rainer Banham, Siegfried Gideon, Filippo Tommaso Marinetti, Sanelia, Robert Venturi, Rafael Moneo, Peter Eisenman, Colin Rowe. Así, sin mediar explicación, hemos coloreado esta instantánea que como un retrato familiar expone a múltiples integrantes. De aquí en adelante deberemos anudar los puntos de esa compleja red sobre las que se soportan para explicar por qué los hemos reunido. Trazar algunos rasgos biográficos de Ren Koolhaas pueden permitir empezar a desentrañar la trama de actores enunciados anteriormente. Ren Koolhaas nace en Rotterdam en 1944, a partir de 1956 se instala en Ámsterdam, donde trabaja como guionista de cine y periodista. En 1968 se traslada a Londres, donde estudia en la Architectural Association, en la que entonces estaba en pleno apogeo la versión futurista y tecnológica del pop que daba el grupo Archigram. En 1972 estudia en Cornell, una de las escuelas de arquitectura más renovadoras de la época en Estados Unidos, tensionada productivamente entre las figuras de Colin Rowe y Oswald Matthias Angers, de quien Koolhaas sería discípulo, extrayendo tanto su preocupación por la ciudad como matriz generadora de arquitectura, como su afecto y respeto crítico por la arquitectura del movimiento moderno. Basta recordar las experiencias que tuviera Angers en trabajos de colaboración con Le Corbusier y el primer estilo. Desde Cornell se conecta con uno de los epicentros de la renovación intelectual de la alta cultura arquitectónica norteamericana, el Institute of Architectural and Urban Studies, ¿no? El IAUS, creado por Peter Eisenman en 1967. Es en Nueva York donde Koolhaas se instala en 1974 y organiza la primera formación de OMA. En el IAUS y en torno a su revista Oppositions, que Eisenman dirigía junto a Kenneth Frampton, Mario Gandelsonas, Anthony Bidler, se nucleaba una vanguardia que exhibía su momento más creativo en el proceso de desmontaje y desideologización de la forma moderna. Diana Agrest, Rodolfo Machado, quienes mantenían un fuerte vínculo con la cultura arquitectónica europea, tanto a través de Aldo Rossi y el neorracionalismo italiano, como de la crítica a la ideología de la Escuela de Venecia. En 1976 coincide con Manfredo Tanfuri en una misma publicación, el número especial de l'Architecture d'aujourd'hui, dedicado a los arquitectos de Nueva York, donde Tanfuri describe un artículo, Las cenizas de Jefferson, que más tarde formaría el capítulo final del libro La esfera y el laberinto. Koolhaas, en esa misma revista, publica sus proyectos ficcionales que luego formarían parte del apéndice de Delirio de Nueva York, presentado ya bajo ese título. El proyecto para el concurso de Roosevelt Island y como documento una primera versión del capítulo sobre Coney Island. Rainer Banham, como se ha mencionado anteriormente, publica 2 artículos dedicados al futurismo y a la figura de Sanelia, recuperando y trayendo al debate cultural contemporáneo las ideas y manifiestos expresados por Marinetti y Boccioni, aunque este episodio no debe entenderse como un hecho aislado y toma sentido en relevancia cuando se pone en relación con el escrito de Carlo Argan, ¿no? Después de Sanelia, de 1935. Donde se delineaba la problemática del grupo futurista en el contexto arquitectónico italiano, así como la consideración de la figura y obra de Sanelia como precursora del racionalismo. El ensayo de Argan, por tanto, antecedió las propuestas revisionistas de los 60, que luego dividirían en algunos casos al movimiento en 2. En 1909 a 1915, el futurismo heroico y el segundo futurismo entre 1916 y 1944. Determinado por la guerra y por el manifiesto Reconstrucción Futurista del Universo de Bala y Despero.
Surge así un período en donde la figura de los futuristas y su movimiento recobraba para críticos e historiadores un renovado interés. Así, Rainer Banham, en paralelo a la difusión de sus artículos, publicaba el libro Teoría y Diseño en la Era de la Máquina, de 1960, y dedicando el capítulo 8, 9 y 10 al futurismo, a su manifiesto y a la figura de Sanelía, asignando la fundamental importancia del futurismo en el desarrollo de las teorías modernas del diseño. En sus características principalmente ideológicas, más orientadas hacia actitudes mentales que hacia métodos formales. El texto de Masaccio, reproducido en el capítulo 10, enunciaba que somos hombres de gran hotel, de estaciones ferroviarias, de caminos gigantescos, de puertos colosales, de mercados cubiertos. También decía que habitaremos ciudades cuya calle no nacerá como un felpudo al nivel de los umbrales, sino que se hundirá a varios pisos en la tierra, concentrando el tránsito de la metrópoli, vinculándolo con las combinaciones necesarias con pasarelas metálicas, cintas transportadoras de alta velocidad. El tono optimista del libro, en donde se realizaba una apología de la máquina, la modernidad, los medios mecánicos de climatización, recordemos esto es previo a la crisis del petróleo, influiría en los movimientos Archigram y en la generación de estudiantes que por esos años se formaba en Londres, siendo Koolhaas uno de ellos, ¿verdad? Deberemos esperar apenas 10 años para encontrar una reinterpretación de estas ideas que como un eco evidenciará marcadas similitudes en la concepción de su delirio de Nueva York. El futurismo en Europa busca escandalizar, porque como señala Manfredo Tafuri, el proceso que en Estados Unidos se produce de manera compleja pero lineal, en Europa se vive como trauma. Para la cultura alemana, por ejemplo, la modernización entendida en esos términos se planteará como símbolo y amenaza, como una pesadilla angustiosa producida por la vigilia de una metrópolis que se está perdiendo como sujeto. Aquella imagen de la alienación descrita en el texto de Kandinsky, en donde 5 gigantes amarillos contorsionan sus cuerpos, cuyos torpes movimientos son los últimos intentos de expresión de seres que por haber visto la verdad se sienten condenados a naufragar en ella. Representa la visión europea ante el inminente avance de la metrópoli y su modernidad descontrolada. Aunque lo más interesante sea explicar las condiciones en las que el futurismo se forja. Efectivamente surge en Italia, país que en los inicios del siglo XX se encontraba sumergido en un marcado subdesarrollo. Por tanto, los escenarios que Marinetti y Sanelía describían utilizando distintos medios expresivos, la poesía, la arquitectura, el arte, personificaban un futuro utópico que no era más que la absoluta realidad de los países desarrollados. Aquellas cintas transportadoras de alta velocidad con las que ellos soñaban no eran otra cosa que las que de manera simultánea a sus escritos Henry Ford utilizaba en sus plantas de montaje seriado de automóvil. En este momento, o en esta parte de la charla, a nosotros nos gusta hacer esta analogía, ¿no es cierto? Poder mostrar, por ejemplo, hacer una breve secuencia. Berlín 1930, otra foto de Berlín de 1930, una foto nocturna de Berlín, París en los mismos años, en 1930, la puerta del metro, una imagen a vuelo de pájaro, ¿no? una imagen aérea más que a vuelo de pájaro, de la Torre Eiffel, una imagen del ingreso al predio donde se hizo la Exposición Universal. Esto es Roma, en los mismos años, 1930. Esto es Roma, con el monumento Vittorio Emanuele y algunas cúpulas de iglesias. Nuevamente Roma, y esto es Nueva York. Vamos a pasar a alguna serie de imágenes de Nueva York, como para ver el feroz contraste, ¿no es cierto?, entre la realidad europea y la realidad americana. Bien, ahora bien, ¿cuál es la relación de Delirio de Nueva York con todo esto? Como señala Adrián Gorelick, es indudable que Delirio no es un libro de historia. No es un libro de historia ni urbana ni de historia de la arquitectura, aunque su apelación al pasado es tan fuerte que aparece en el mismo embés o en la misma solapa del libro diciendo un manifiesto retroactivo para Manhattan.
Es interesante profundizar en este apartado, ya que podríamos inferir que Koolhaas invierte el procedimiento realizado por el futurismo. A saber, el movimiento de Marinetti, ¿no? O sea, ¿qué queremos decir con esto? El movimiento de Marinetti y de Boccioni desarrolló una enorme base teórica y crítica para soportar una sociedad, una ciudad que nunca se materializaría. Nueva York, como contrapartida, es la materialización del último acto de la cultura occidental, donde esa realidad se hace en el inconsciente colectivo de un nuevo modo de vida metropolitano, pero sin teoría. En palabras de Siegfried Gideon, la arquitectura y el urbanismo norteamericano representa la anticipación del futuro, encontrando en su técnica utilitarista, sin ambición estética, la mejor expresión de las nuevas necesidades de la vida moderna. Koolhaas sintetiza y reúne en su libro múltiples voces críticas de su tiempo y aporta nuevas variaciones, aunque en clara sintonía con las visiones del grupo de historiadores de Venecia. Hemos mencionado las correlaciones con el artículo de Tafuri, términos como congestión, manifiesto, lobotomía, simulacros, entre otros, aparecen en ambos autores, utilizados como títulos de una nueva interpretación para explicar el fenómeno urbano. Del mismo modo comparten imágenes tales como el proyecto de Gaudí para el Gran Hotel en Manhattan o los arquitectos de Nueva York disfrazados de rascacielos. Yo confieso que cuando empecé a leer el libro me parecía que todo esto era mentira, que no podía ser cierto. Y bueno, cuando uno empieza a buscar y empieza a encontrar estas cosas, realmente se quiere como nada, como matar, porque realmente es increíble, ¿no es cierto?, que esto haya ocurrido. Tafuri señala que la actualidad de lo negativo parece ser el imperativo que serpentea en el debate sobre la reforma urbana en América. Y al hablar del rascacielos, dirá que al encarnar las leyes de la economía y de la competencia, se hace instrumento y ya no expresión de la política económica, emitiendo mensajes de asimilación inmediata por el público metropolitano. Entonces, que Koolhaas plantea Nueva York como una montaña de evidencia sin manifiesto resulta la consecuencia lógica de este proceso. Aunque nuevamente su análisis resulta sorprendente, cambia el tono apocalíptico de sus predecesores, asume con entusiasmo las contradicciones de la retícula como expresión territorial del capitalismo, al que considera una fuerza revolucionaria fuera de sí. Exalta su caos dinámico para instaurar lo que luego será uno de sus máximos postulados, la cultura de la congestión. Vamos a desandar un poquitito el índice del libro y vamos a tratar como de poder deconstruir y desmontar cuál es el operativo o el mecanismo que utiliza Koolhaas para estructurar el libro, ¿no es cierto? Y a partir de dónde es que él se para. Se ha trazado el lineamiento general de la operación buscando descorrer procedimientos, objetivos y antecedentes. Ha quedado demostrado que el libro de Koolhaas participa del debate cultural que transitaba la cultura arquitectónica por esos años y que resulta casi de manera directa del proceso didáctico y formativo que ha perseguido su autor. Y al mismo tiempo existen múltiples entrecruzamientos entre las principales figuras intelectuales del momento, no siendo pocas las referencias e intercambios de ideas puestos de manifiesto en Delirio, pero bajo una concepción enteramente novedosa. Resultará interesante realizar una deconstrucción sistemática de sus pasajes más relevantes, al mismo tiempo que procurar una interpretación que subyace casi como un subtítulo tras su lectura. En su relato, Koolhaas comienza exponiendo rápidamente lineamientos, objetivos, y así no tardará en revelar sus intenciones. Luego de una corta introducción y bajo el título Manifiesto, repetidamente nos enfrenta con el núcleo central del libro y de sus preocupaciones. Nueva York como la materialización de una montaña de pruebas sin manifiesto. Manhattan como la piedra roseta del siglo XX, como partícipe y motor de la era de la máquina. La ciudad como fábrica de experiencia artificial, donde lo real y artificial dejan de existir. Dice Koolhaas, este libro es una interpretación de ese Manhattan que confiere a sus episodios aparentemente discontinuos, incluso irreconciliables, cierto grado de consistencia y coherencia. Una interpretación que pretende reconocer Manhattan como el producto de una teoría no formulada, el manhattanismo,
cuyo programa, existir en un mundo totalmente inventado por el hombre, es decir, vivir dentro de la fantasía, era tan ambicioso que para hacerse realidad nunca podía enunciarse abiertamente. Así, el rascacielos y la retícula configuran el esqueleto de este cuerpo teórico que para Koolhaas representa Manhattan, articulando todo el libro en consecuencia. Vamos a iniciar con el comienzo, ¿no? Koolhaas inicia el relato en clave histórica, apelando a ella como la forma de legitimar su argumentación. Así establece el descubrimiento de un nuevo mundo, conquista y fundación, el traspaso de la cultura europea, la creación de la nueva Ámsterdam, la necesidad de establecer a Manhattan como teatro del progreso, y a la ciudad incipiente como un catálogo de modelos precedentes. Así, todos los elementos deseables que existen desperdigados por el viejo mundo se han unido finalmente en un único lugar. Así Manhattan nace como una especulación conceptual. ¿No? La retícula es entendida como una especulación conceptual, Manhattan como una polémica utilitaria, como un contra París o como un anti-Londres. La exaltación de la retícula como imposición de la superioridad de la construcción mental sobre la realidad, la necesidad de establecer estrategias para diferenciar la uniformidad del trazado, forzando a los constructores a desarrollar un nuevo sistema de valores formales. Y aquí surge uno de sus mayores intereses, la disciplina bidimensional de la retícula. Crea una libertad inesperada para la anarquía tridimensional. La retícula como agente de equilibrio entre el control y el descontrol, a partir del cual la ciudad puede ser al mismo tiempo ordenada y fluida, es decir, una metrópolis de caos estricto. Con su imposición, Manhattan queda inmunizada para siempre contra cualquier otra intervención totalitaria. Así, estableciendo estos conceptos, indica que la ciudad se convierte en un mosaico de episodios, cada uno con su particular vida útil, que rivalizan unos con otros a través de ese medio que es la retícula. Obra de suficiente explicación para facilitar la interpretación de uno de los proyectos que se exponen en el apéndice bajo el título La ciudad del globo cautivo. Vamos a valernos un poco de la forma en la que ustedes van a ver esta charla, en donde yo voy a ir comentando algunas cosas que no tienen una coincidencia total y absoluta con la imagen que se está viendo. Con lo cual ustedes podrán frenarla y leer lo que les interese. Un poco parecido ya a la mecánica que habíamos establecido en la conversación anterior. Una vez establecido el soporte tanto teórico como real de la retícula, Koolhaas prosigue delineando el relato para hilvanar sus otros intereses. La torre y su posibilitador mecánico, el ascensor. Así también ubica Coney Island a fines del siglo XIX como un laboratorio de la cultura de masas, en donde se inventan los más variados mundos artificiales. Recordemos que hemos tenido en la charla anterior un pequeño pantallazo sobre Coney Island, que es un episodio o un capítulo del libro sumamente interesante y potente, donde hay millones de cosas que surgen como fundamentales y que, bueno, que yo no voy a traer acá para no extenderme demasiado, ¿no? Pero dice que la arquitectura más atrevida se expresa en Coney Island, ¿no? Realizándose después la transferencia a Manhattan de todas estas prácticas que derivarán siempre, siguiendo el hilo argumental propuesto por Koolhaas, en la aparición del rascacielos. Y sus teóricos, especialmente, y ahí lo considera a Hugh Ferris, ¿no es cierto?, y a Raymond Hood como principales artífices de todo este fenómeno. Es interesante ver que Manfredo Tafuri incluye un artículo de Raymond Hood, La ciudad bajo un único techo, dentro del libro que hemos comentado, La esfera y el laberinto. Así, de este modo, sienta las bases para proponer una provocadora hipótesis. El manhattanismo entra en decadencia por causa de la introducción de los principios de la cultura europea que clausuran esa experiencia intensa de ingenua creatividad. Koolhaas ve en el intercambio con la cultura europea una nueva paradoja. En nombre de la eficacia y el pragmatismo, los inventos norteamericanos de la cultura de la congestión habían llegado a construir la fantasía de edificios colmados de placeres. En nombre del idealismo, la arquitectura moderna europea propone edificios banales que solo sirven para los negocios. Así, en su argumentación, ubica al Downtown Athletic Club como la materialización
de los ideales soñados por Sanelía, los del edificio multifunción, el rascacielos como instrumento de la cultura de la congestión, como la conquista completa planta a planta de la actividad social. El modo de vida norteamericano y su expresión material sin fundamentos superan definitivamente las modificaciones teóricas del estilo de vida que diversas vanguardias europeas han estado proponiendo con insistencia, sin lograr nunca imponerlas. El Downtown Athletic Club, como condensador social constructivista, así Koolhaas induce la idea de que el ideal futurista y los objetivos comunistas perseguidos por los suprematistas soviéticos se materializan gracias a la fuerza del capitalismo expresada sin censura en medio de la retícula de Manhattan. Esta deconstrucción del ideal europeo continúa al desmitificar las propuestas de Le Corbusier, señalando que la solución que él aporta para Manhattan la vacía de su riego vital, la congestión. Y prosigue: el programa de los europeos para la auténtica era de la máquina es la eficacia de la banalidad. Así es posible inferir distintas líneas argumentativas por debajo de estos conceptos. Que Manhattan es la materialización de los ideales de las primeras vanguardias europeas, pero sin sus manifiestos. Que Manhattan es la ciudad que Le Corbusier quiere crear, y ante esta evidencia, ¿no?, cuando Le Corbusier encuentra que ya está creada, no le queda más remedio que promover la destrucción. Finalmente, mirando la trayectoria posterior de Ren Koolhaas, Manhattan sirve de piedra basal para sus posteriores desarrollos teóricos, ubicando a la arquitectura de Nueva York como la forma de planear la vida misma. En la fantástica yuxtaposición de sus actividades, para Koolhaas, cada una de las plantas del club es un episodio independiente de una intriga impredecible, que ensalza en total sometimiento la inestabilidad definitiva de la vida en la metrópolis, provocando la autogeneración del hombre y su entorno construido, promoviendo una frenética huida hacia arriba colectiva. Bastará leer la memoria de su concurso para el Parque de la Villette para encontrar mucho de estos mismos conceptos desarrollados. Delirio en New York realiza múltiples operaciones para así obtener el estatuto de manifiesto, pero obra como aquella imagen de Jano que mira al mismo tiempo hacia dos lados. Hacia uno, Koolhaas explica el surgimiento de la cultura urbana norteamericana. Hacia el otro, sienta las bases de la propia producción que le permitirán constituirse en agitador y constructor. Razona en forma de teorema, dando apariencia científica a formulaciones de exaltada imaginación. Cuanto mayor es el número de plantas apiladas en torno al hueco del ascensor, más espontáneamente se solidifican en una única forma. En otra parte del libro dice: el manhattanismo es el único programa en que la eficacia se cruza con lo sublime. En Nueva York viajamos hacia el cielo, además de hacerlo por la superficie. En el edificio de 100 pisos seremos disparados hacia arriba con la misma rapidez con que se mandan las cartas por el puente de Brooklyn. Y así podríamos continuar. Esta combinación de razón y fantasía, ciencia y juego, este regodeo de la paradoja y el contraste con la propia estructura de los argumentos, resulta un eje fundamental en la reivindicación del manhattanismo. Koolhaas practica en su interpretación de Nueva York un método que pretende, por la vía del absurdo, presentar con verosimilitud el dispositivo urbano más característico de una cultura de la racionalidad económica, y jugar de este modo con una interpretación ambigua del mundo. Al mismo tiempo, no es desde un lugar externo al capital donde se ubica para desmontar sus procesos, sino que es desde lo más interno posible para celebrar su triunfo sin matices. Hasta aquí lo expuesto permitiría arriesgar una hipótesis a saber. Es innegable que Nueva York expresaba a principios del siglo XX la manifestación y materialización del futuro que a través de una racionalidad extrema del procedimiento brindan la visión de una superrealidad delirante. Esto es, acompañado luego de la Segunda Guerra Mundial por una creciente gravitación de los Estados Unidos en el escenario económico y cultural internacional. Europa, consciente del desplazamiento que ha sufrido, busca, por un lado, negar el fenómeno norteamericano, al mismo tiempo que exaltar aquellas experiencias propias que se encuentran en sintonía con lo negado, y aunque sin conseguir su materialización, exponga una superioridad teórico-conceptual. No sé si esto es claro, ¿no? Entonces, de este modo surge la reivindicación del futurismo, primeramente en la década del 30 y luego en la recuperación de Banham próximas a la década del 60. Koolhaas desmonta esta operación y la utiliza para realizar una profunda crítica a la cultura europea, viendo en Nueva York a una maquinaria inmunizada contra la exhibición surrealista.
en el libro personificada por Dalí, o incomprendida a causa de la imposibilidad del movimiento moderno, también en el libro personificado por Le Corbusier. Como decía, regresamos al punto de inicio recuperando aquella panorámica plagada de personajes aparentemente inconexos, pero descubriendo aquella transformación comentada por Borges y recreada por Michel Foucault, donde se cita cierta enciclopedia china que no deja de producir cierto asombro. Esta taxonomía, esta clasificación que manifiesta cierta extravagancia por encuentros aparentemente insólitos, la Fundación, Nueva Ámsterdam, el hotel en forma de elefante, Coney Island, el rascacielos, el Radio City Music Hall, el Downtown Athletic Club, el Rockefeller Center, el Kremlin, la Quinta Avenida. De esta forma, Koolhaas juega con la desconcertante proximidad, con la cercanía súbita de cosas sin relación aparente. Tensiona con el espacio en blanco que las separa, pero lo que aporta mayor cuota de inestabilidad es suponer el espacio, el lugar donde todas estas cosas pueden reunirse. Koolhaas encuentra en el uso de los códigos ordenadores y las reflexiones sobre el orden una experiencia desnuda, vacante y posible. Es en esa región en donde ubica el surgimiento de la cultura urbana americana, creada a partir de fuerzas de tensiones más brutales que reflexivas, más surgidas de la necesidad que de la reverberación del impulso capitalista, que de manera premeditada la forma como resultado de las fuerzas de la necesidad moldeadas por la maquinaria moderna en funcionamiento descontrolado, experimentadas en una mesa de pruebas regidas por el absurdo o lo inesperado. Así Koolhaas reúne en una misma imagen a esta enumeración de elementos y les impone un gran número de posibles órdenes, sin leyes ni geometría, solo establecida bajo la relación estable de la multiplicidad de la vida manifestada en esta cultura de la congestión. Muchas gracias.